Richard Francis Newton se enfrenta a todos los intelectuales de la época en una discusión sobre los orígenes, entonces que nos habla de estas discusiones académicas que se llevaban ya a cabo en diferentes regiones, ¿no? Y sobre todo en lo que vendría siendo ya la cuna, podríamos decir, de la intelectualidad, y realmente todas las traiciones y todas las cosas que se dan en el mundo académico, ¿no? Entonces es una película, cuando la vean, no me acuerdo si se llama, hay una novela, ahorita vemos creo que aquí está mencionada, Las montañas de la luna. Es una película muy interesante porque no solamente habla de estos conflictos al interior de la intelectualidad, sino de toda su experiencia en el trabajo de campo, ¿no? Cuando hace todo este recorrido, que sí es uno de los que viajan para encontrar el surgimiento del Nilo, entonces todo lo que va pasando le pica, no sé qué cosa, le da gota en un pie, entonces es impactante y es muy interesante pensar que el trabajo de campo no es fácil, por lo que decíamos hace rato, ¿no? El encuentro con culturas ajenas nos lleva a no entenderlas, sin no entenderlas, no poder saber qué está pasando ni entender nada de lo que se dice. Entonces son conflictos muy fuertes a nivel de lo que se ve, de lo que se trata de explicar, y conflictos muy fuertes en función del medio donde interactúa con gente que aparentemente pues tiene las mismas ideas. Entonces este es otro de los trabajos clásicos, y pasamos ya a lo que son los primeros viajeros ya dentro de la antropología, ya los que le van dando un perfil a la antropología, como es Bastian, que también de las fechas del siglo XIX, y obviamente la figura importante que es Lewis Morgan, que hasta aquí no podemos hablar de antropólogos, no son antropólogos, la antropología en sí misma no existe, es gente en un momento dado que se está formando dentro de la rama de la biología, del derecho, de otras disciplinas que ya tienen importancia y que desde ahí se van haciendo con una serie de limitaciones. Lewis Morgan, ¿alguien sabe qué era Lewis Morgan? Gabriela, a ver si te acuerdas qué era Lewis Morgan. ¿Qué era? ¿Abogado? Abogado, hace su primera tesis sobre grupos en Canadá, entonces tratando de ver cómo funciona precisamente el derecho, ¿no? Cuáles son los derechos y obligaciones, las normas que imperan. Entonces esto le va descubriendo características culturales que se le hacen muy interesantes en función de ver el derecho ligado a lo que es el parentesco. Entonces de ahí va empezando a interesarse por cómo va evolucionando el derecho y cómo va evolucionando el parentesco. Otro autor importante es de la sociología, Spencer, que lleva a cabo una teoría científica de la evolución, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de lo científico. Lo científico es algo que ya está en el ambiente, ¿no? Todo se está buscando en función de hacer ciencia. Estamos dejando atrás ya el siglo de la religión, las ideas religiosas ya están de lado, entonces ahora, acorde con el desarrollo de la revolución industrial, está siendo una sociedad basada en la ciencia, en las leyes, en los planteamientos hipotéticos, sobre todo en una doctrina filosófica como es el positivismo. Tenemos otros dos personajes importantes, Taylor, que es considerado casi el padre de la antropología, porque empieza a acuñar el concepto de cultura. Al concepto de cultura lo despoja de esta idea de la cultura como lo oculto, como lo que caracteriza a un estrato dentro de la sociedad, para hablar de todo lo que es usos, costumbres, formas de hacer, de aprendizaje y de transformación. Entonces, le da a la cultura una amplitud, un sentido dado, como para poder simplificar estas producciones de los pueblos que empiecen a descubrir. ¿Cuáles son los principales libros de Fraser? La Rama Dorada, que se los recomiendo, es un libro excelente, un libro muy bueno, y que vuelvo a repetir, Fraser jamás hizo trabajo de campo. Es más, alguien le preguntó que por qué no pensaba o por qué no había pensado ir a hacer trabajo de campo o ir a observar a las gentes de que él hablaba. Lo primero que dijo, ni Dios lo manda. Entonces con eso se pueden dar una idea de que realmente no era algo de prioridad. Entonces este libro de La Rama Dorada, podríamos decir que fue la obra que motivó a mucha gente precisamente a desarrollar la antropología.
personajes, estamos hablando todavía de una intelectualidad asociada a un poder económico, ¿no? Sí, James Fraser. Entonces, estamos hablando todavía de la nobleza. Morgan también era la gente de la universidad que conocíamos parte social. Entonces, la gente que contaba con recursos para poder hacer investigación, financiarse sus viajes de 2, 3 años, de 5 años, no era nada fácil si no se tenía un recurso. ¿Qué hizo Fraser? Dentro de todo su material relacionó mitos, buscó mitos de todas partes y rituales para abonar la idea de cómo se iban desarrollando por principio lo que era la magia, pero de la magia cómo fueron surgiendo elementos que dan paso a la religión y cómo la religión da pie a sí mismo a que surja la ciencia. Entonces lo ve no tanto como que estos tres marchan en forma paralela, sino como que vendrían siendo pasos que se van dando hasta llegar a la ciencia. O sea, los pueblos empezaron teniendo creencias en función de la magia, pero después ya fueron pueblos que descubrieron la religión y finalmente desarrollaron la ciencia. O sea, que estos tres están concatenados, no marchan por caminos distintos, sino es una sucesión de una hacia la otra. Bueno, y después ya trae una serie de ejemplos que desarrolla. Y destaco aquí las dos aspectos importantes que retoma de la idea darwiniana. Una, la idea de la evolución, y la otra del progreso. Una etapa va dando paso a una etapa superior, ¿sí? O sea, se va acumulando el conocimiento para poder hablar de lo que es el progreso. ¿Sí? Vemos pues este esquemita de magia, religión, ciencia. Esto es muy general, como dio mucho énfasis a lo que viene siendo la importancia de la magia. Fraser desarrolló la idea de lo que viene siendo características de la magia. Se los traigo porque cuando uno se introduce a cuestiones de magia y de rituales, se olvida mucho de Fraser. Y Fraser realmente es un autor muy interesante que les puede permitir, cuando se aborda esto, entender, cuando hablamos de estas magias, de estas prácticas curativas, a qué principios están en un momento dado. ¿No? Por ejemplo, la magia homeopática meditativa, donde lo semejante produce lo semejante. Si ustedes se fijan en muchos de los rituales, se emplea este principio, ¿no? Donde lo semejante va a producir lo semejante. ¿Sí? No sé si pueden pensar en algún ejemplo donde podamos ver cómo algo que se usa o que se utiliza en un ritual va a tener un efecto asociado a este principio. El segundo es la magia contaminante contagiosa, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia. Les voy a poner aquí un ejemplo que es muy típico en el budismo. Hacer un muñequito de alguien, y aunque la persona no esté ahí, es un muñequito, se le ponen unos alfileres y la persona empieza a sentir lo que viene siendo el efecto. Estos son principios que funcionan, que pueden ser fácilmente aplicables para explicar mucho de lo que se hace en términos rituales. Ok, entonces con esto, este recorrido por la historia que hemos hecho hasta llegar al origen del evolucionismo, sí me gustaría que ustedes reflexionaran en estas tres preguntas, ¿no? Una, que ya aquí me empezó a discutir, que es muy interesante, pero que las lean en el texto que tenemos de Esteban Crotz, ustedes reflexionen en ellas, porque probablemente va a ser estas dos, una de las preguntas que viene en lo del examen que les van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la capacidad de asombro? Piensen, ¿por qué es importante asombrarnos? Tiene todavía en la actualidad, cuando se dice que las sociedades cada vez somos más parecidas con este proceso de globalización, pues ya todos hacemos lo mismo, ya todos vestimos igual, ya todos comemos lo mismo, ya McDonald's se lo encuentran en todas partes hay Coca-Cola, en todas partes hay sopitos Maruchan, en todas partes podemos encontrar ciertos tipos de construcciones, sobre todo en los pueblos donde se da la migración, pues podemos encontrar residencias tipo californiano en todas partes, si hay migración, ¿sí? Entonces, si esto que es tan semejante ya nos resta esa capacidad de asombro,
si el hecho de que el cemento y el fierro invada por todas partes nos quita la capacidad de sorprendernos con lo que encontramos y qué importancia puede tener o no esta capacidad de resolver. La segunda pregunta es, ¿qué es el trabajo de campo? ¿Cuál es su importancia? ¿Es importante el trabajo de campo ya en la actualidad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Los que quieren estudiar antropología, pues obviamente ya el antropólogo ya sabe lo que es el trabajo de campo, pero muchos vienen de otras disciplinas donde no hay esta experiencia en este sentido del trabajo de campo. A lo mejor hay muchas prácticas para alguna cosa, pero el trabajo de campo como lo que nos permite obtener información de algún acercamiento hacia algo, hacia una pregunta que nos estamos haciendo, hacia un problema que queremos resolver. Entonces, ¿qué tan importante es el trabajo de campo? Y cuando hablo de trabajo de campo, no estoy pensando solamente en desplazarnos a una comunidad indígena, a un pueblo alejado, sino incluso el trabajo de campo en la misma ciudad de México. Incluso García Canclini se pregunta si se puede considerar, en el libro que se llama Hacia dónde va la antropología, si se puede considerar como trabajo de campo sentarse frente a una computadora y ver qué hay en internet respecto a redes sociales, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo se interactúa? Sí. ¿Qué es esto? Pues cuando hablamos de Fraser, que se agarraba una serie de libros, pensamos si no es lo mismo. Te sientas en la computadora y tienes toda esa información, cuando Fraser lo que tenía era un montón de libros, pero está sentado ahí. ¿Sí? ¿Esto es trabajo de campo? ¿Cuál es su importancia? O si no es trabajo de campo, ¿cómo lo podemos caracterizar? Entonces, ¿qué es el trabajo de campo para ustedes? Si es un acercarnos hacia lo otro, cualquier medio es ideal para el trabajo de campo. ¿Sí? Sentarnos en la computadora y empezar a descubrir imágenes a través del Google, enséñame qué pasa en África, es un acercamiento hacia el otro. ¿Sí? O necesito estar ahí en lo otro porque lo que me dan aquí es una imagen estática, mientras lo que yo tengo en la población es precisamente esto que no me va a salir en una fotografía, de que yo vio y la gente no llegó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra forma de hacer antropología? Hay técnicas, es trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Y la última, que esa no se la voy a poner porque realmente no hay mucho de Fraser, qué aspectos son funcionales en los planteamientos de Fraser, pues eso ya vimos un poco sus ideas, pero eso no lo vamos a tener, esa descarte, sería centrarse en las últimas. Y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la sesión, vamos a dar un recesito de, ya sé que la gente de repente no los atiende muy rápido, ¿qué les parece? ¿Cuánto les están dando los clientes? ¿20 minutos? ¿Okay? 20 minutos y vamos a las 12, o sea, ¿sí? Perdón, preguntas hasta aquí. ¿Todo clarísimo? Ok. Nos vemos